¿Qué sucede cuando el amor se convierte en prisión? ¿Qué pasa cuando quien te promete cuidarte es quien más te daña? Durante años Cristian Suárez fue la pareja silenciosa de una de las figuras más controversiales de la televisión, Laura Bosio. A su lado vivió lo que muchos llamarían una pesadilla disfrazada de fama. Mientras en las pantallas se hablaba de justicia, de defender al pueblo, en casa se tejía una historia de gritos, manipulación, dolor y mucho silencio. Cristian lo calló todo, por amor, por miedo, por vergüenza, pero hoy, el silencio se rompe. Hoy, Cristian decide hablar, decide contar lo que vivió, lo que nadie quiso ver. Las humillaciones, los maltratos, las lágrimas que derramó en soledad, mientras todos aplaudían una relación que, en realidad, lo estaba destruyendo por dentro. Y mientras él se libera, Laura llora. Llora por las verdades que empiezan a salir a la luz. Verdades que no pueden ocultarse más. Verdades que duelen, que estremecen, que cambian la historia. Prepárate para descubrir el lado más oscuro de Laura Bosio. Lo que no se dijo en los programas. Lo que jamás salió en televisión. Cristian Suárez, entre lágrimas, lo cuenta todo. Este no es un simple vídeo, es una confesión. Una herida abierta, un grito que tardó años en salir. Cristian Suárez la aguantó, años enteros. Convivió con sus gritos, sus arrebatos, sus órdenes lanzadas como puñales, sus gestos de desprecio delante de todos. Y mientras la imagen de Laura Bosio brillaba en televisión, como la defensora de los pobres, él vivía otra versión de ella. Una versión que nunca salía en pantalla, autoritaria, hiriente, agresiva, incluso con quienes más decía querer. Yo era su pareja, pero me sentía como un empleado más. O peor, como un objeto que se usaba y se dejaba a un lado cuando no era útil, diría más adelante, con voz temblorosa, en una entrevista que dejó helados a los medios. Durante casi 2 décadas Cristian Suárez fue la sombra obediente de Laura Bosio. Un hombre que, por amor, lo dejó todo, su país, su carrera, su identidad. Pero también un hombre que cayó. Cayó por respeto, cayó por miedo, cayó por no romper una imagen pública que parecía intocable. Porque si algo aprendió estando a su lado, fue que ella no toleraba que le llevaran la contraria. Era todo o nada, Laura tenía que tener la última palabra. Si no pensabas como ella, eras su enemigo. Hasta el tono con el que hablaba era una amenaza disfrazada de autoridad, confesó. Dentro de su casa no se respiraba tranquilidad. Cada día era una guerra emocional. Si algo no le gustaba, explotaba. Si Cristian se equivocaba en lo más mínimo, lo hacía sentir inútil. Me gritaba frente a los demás. Me decía cosas humillantes. Y lo peor es que todos lo veían, pero nadie decía nada. Nadie se atrevía. Lo más doloroso, según él, fue que esa versión de Laura también se manifestaba con su entorno más cercano. Ni sus hijas la soportaban. A veces se iban, desaparecían por semanas. Yo trataba de ser el mediador, de mantener la paz, pero terminaba siendo yo el que pagaba los platos rotos. Cada viaje, cada grabación, cada evento, era una bomba de tiempo. Cristian vivía alerta, siempre preparado para la próxima explosión. El mundo creía que formaban una pareja poderosa y mediática, pero la verdad era otra, él vivía con miedo. ¿Pero por qué no se fue antes? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Y la respuesta es más compleja de lo que parece. Uno se acostumbra al maltrato. Piensa que así son las relaciones. Que todo pasará, que el amor puede más. Pero no, a veces el amor propio es el que te grita que ya es suficiente. Fue ese amor propio el que, años después, lo empujó a alejarse. A poner límites, a empezar de nuevo, pero el precio fue alto. Laura no lo soltó fácil. Desde los medios comenzó a atacarlo, a acusarlo de infiel, de interesado, de traidor. Y aunque él se mantuvo en silencio un tiempo más, las heridas internas seguían abiertas, sangrando. Cuando ella salía llorando en televisión, diciendo que yo la había dejado, que le hice daño, yo me mordía la lengua. Porque sabía que si hablaba, iba a destapar cosas que el mundo no quería escuchar. Pero ese día llegó, y con él, las confesiones que estremecieron a todos. Cristian ya no tenía miedo. Ya no callaba, ya no se escondía. Por primera vez, hablaba de la verdadera Laura Bosio. Y lo hacía con dolor, con rabia contenida, pero también con una paz que no había sentido en años. Yo no la odio, dijo. Le agradezco todo lo bueno. Pero también reconozco todo lo que me destruyó por dentro.
Y si hoy hablo, es para sanar, no para vengarme. Miren, yo sé que muchas veces el amor nos ciega. A veces creemos que estamos con una persona que nos va a llevar lejos, que nos va a cuidar, que nos va a proteger. Pero hay relaciones que, desde adentro, son cárceles disfrazadas de compañía. Y eso, exactamente eso, fue lo que vivió Cristian Suárez con Laura Bosio. No lo digo yo, lo dijo él. Lo dijo en entrevistas, lo ha insinuado en varias conversaciones públicas. Y no se trata de exagerar o de armar un escándalo por gusto. Se trata de que, poco a poco, se ha ido destapando un patrón de control, de manipulación emocional y de violencia psicológica que, honestamente, nadie merece vivir. Cristian ha contado que Laura tenía el control absoluto de todo. Y cuando digo, todo, es todo, desde sus horarios hasta lo que podía o no podía hacer. Ella decidía con quién hablaba, a dónde iba, qué ropa se ponía y hasta si podía o no hablar con su propia familia. Imagínense vivir así durante casi 2 décadas. 20 años con una persona que te grita si llegas tarde 5 minutos, que te humilla delante de los demás si no haces exactamente lo que quiere. Y lo más duro es que, en ese tiempo, él callaba. Porque, claro, al mundo exterior todo se mostraba como una relación estable. La pareja mediática, decían. Pero por dentro, Cristian era un hombre que se estaba rompiendo poquito a poco. Incluso él mismo lo dijo, llegó un punto en el que se acostumbró al maltrato. Al principio dolía, pero luego ya era su normalidad. Hay una entrevista en particular donde Cristian, con voz temblorosa, dijo que Laura lo hacía sentir como un inútil. Que le decía cosas como, sin mí no eres nadie, eres un mantenido, gracias a mí tienes lo que tienes. Palabras que golpean más que un puño porque destruyen el alma. Y cuando alguien repite eso día tras día, año tras año, terminas creyéndotelo. Y no es solo lo que le decía, era como se lo decía, con gritos, con amenazas, con ese tono que muchos conocemos de Laura Bosio cuando se enoja. Ese mismo que usaba en su programa para poner en su sitio a los participantes, pero que en privado se convertía en un arma diaria para tener a Cristian sometido. Incluso él recuerda momentos donde ella le lanzaba cosas, donde le cerraba las puertas, donde lo dejaba encerrado sin llaves para que no pudiera salir. Imagínense eso, imagínense vivir con una persona que un día está calmada y al otro es un huracán que arrasa con todo, incluyéndote a ti. Y lo más triste de todo es que Cristian muchas veces se quedó por miedo. Por miedo a perder lo poco que tenía, por miedo a que ella destruyera su imagen, por miedo a que usara su poder mediático para acabar con él. Y esa, amigos, también es una forma de abuso. Porque el abuso no siempre deja marcas visibles, pero sí deja heridas profundas en el corazón y en la mente. Él mismo dijo que muchas veces pensó en irse, en dejar todo. Pero Laura lo chantajeaba emocionalmente. Le decía que si se iba, lo iba a destruir, que nadie lo iba a querer, que iba a hablar mal de él en todos los medios. Y lo cumplía. Cada vez que Cristian intentaba alejarse, Laura salía en la televisión, llorando, diciendo que la habían traicionado, que le habían sido infiel, que era una víctima. Pero, ¿y Cristian? ¿Quién hablaba por él? Hay algo que también me llamó mucho la atención. En una entrevista, Cristian comentó que ni siquiera las hijas de Laura la soportaban. Que cuando viajaban juntos, el ambiente era tenso. Que ella peleaba con los camarógrafos, con los productores, con el público, con todo el mundo. Un carácter explosivo, difícil, que nadie quería aguantar. Y si eso hacían los demás, ¿qué le quedaba a Cristian, que tenía que convivir con eso a diario? En una parte, Cristian confiesa que llegó a sentirse como un perro. Así, con esas palabras. Me trataba como un perro, dijo. Y lo repitió varias veces. Imagínate lo fuerte que debe ser para un hombre decir eso públicamente. Porque muchos creen que solo las mujeres pueden ser víctimas de abuso. Pero no, el abuso no tiene género. Y Cristian es la prueba viva de que un hombre también puede ser manipulado, controlado, destruido emocionalmente por una pareja. Este video no se trata de juzgar, se trata de entender. De ver más allá de lo que nos mostraron en la televisión. Detrás de esa figura mediática que gritaba, que pase el desgraciado, había otra historia, más íntima, más oscura, más dolorosa, que solo ahora empieza a conocerse. Cristian Suárez sobrevivió a una relación que lo dejó marcado. Y aunque hoy tiene el valor de hablar, uno siente, al escucharlo, que hay heridas que aún no han cerrado del todo.
Y no es para menos. Después de vivir tanto tiempo bajo gritos, amenazas y manipulación, reconstruirse no es fácil. Pero aquí está contando su verdad. Una verdad que muchos no querían oír, pero que hoy merece ser contada. Porque el silencio ya no protege a nadie. Porque hay que hablar, porque hay que romper el ciclo. Dicen que cuando una relación termina, duele. Pero cuando termina frente a millones de personas, el dolor se multiplica. Y eso fue exactamente lo que vivieron Cristian Suárez y Laura Bosio. Una ruptura que no fue privada, no fue íntima, no fue silenciosa. Fue pública, escandalosa y, sobre todo, profundamente dolorosa para ambos, pero especialmente para él. Muchos se enteraron por la televisión. De un día para otro, Laura Bosio anunciaba entre lágrimas que Cristian la había traicionado. Lo acusó de infidelidad, de abandono, de haber jugado con su confianza. Y lo hizo como mejor sabe hacerlo, con cámaras delante, con el drama al máximo y con una narrativa donde ella era la víctima. Pero, ¿qué pasaba realmente tras esa cortina? ¿Cuál era la historia que no se contaba en los medios? Cristian se quedó en silencio al principio. Porque claro, ¿cómo competir con una figura mediática que tenía la atención del país entero? ¿Cómo explicar que, aunque fue él quien se fue, no lo hizo por una aventura, sino por salud mental? Por necesidad, por sobrevivir. En entrevistas posteriores, Cristian reveló que su salida no fue repentina. Que llevaba años pensándolo, que el desgaste emocional era tanto que su alma ya no podía más. Y que cuando finalmente decidió alejarse, Laura lo convirtió en su enemigo número uno. Lo llamó traidor, le cerró todas las puertas profesionales y comenzó una campaña para hundirlo públicamente. Imagínense lo que eso significa. Terminar una relación ya es difícil, pero tener que hacerlo sabiendo que van a hablar mal de ti en televisión nacional, que van a poner tu cara y tu nombre como si fueras el villano de una telenovela, eso no lo aguanta cualquiera. Cristian cuenta que durante esa etapa perdió todo. Amigos, trabajo, proyectos. Muchos le cerraron las puertas por miedo a enemistarse con Laura. Otros simplemente no quisieron escuchar su versión. Y mientras tanto, él cargaba con el dolor de una ruptura de casi 20 años, solo. En una de las entrevistas más emotivas, Cristian confesó que lloraba todas las noches. Que extrañaba hasta los momentos malos. Que, por muy dura que fuera la convivencia, había amor. O al menos eso creía él. Porque, como suele pasar en relaciones tóxicas, se confunde el amor con la dependencia. Con la costumbre, con el miedo. Y aquí viene lo más fuerte. Cristian también contó que Laura intentó chantajearlo emocionalmente para que no la dejara. Le decía que si se iba a enfermarse, que iba a morir sola, que nadie más la iba a amar. Palabras que lo perseguían como fantasmas incluso después de haber tomado la decisión de irse. Pero al final, él tuvo que elegir entre quedarse y destruirse, o irse y empezar de nuevo con todo en contra. Y eligió irse. Se fue sin dinero, sin contactos, sin respaldo. Pero con algo que había perdido hace años, su dignidad. La prensa, por supuesto, se alimentó del escándalo. Portadas, titulares, especulaciones. Cristian le fue infiel a Laura, Laura está devastada, la traición del siglo. Pero pocos se preguntaban, ¿y cómo está Cristian? ¿Qué siente él? ¿Qué vivió durante esos años? Y lo más doloroso es que, mientras Laura lloraba en televisión, Cristian lloraba en silencio. Porque su dolor no era rentable, no vendía. Pero era real. Muchos se preguntan si alguna vez intentaron arreglar las cosas. Cristian lo dijo claro, ya no se podía. Ya no había amor, ya no había respeto. Solo quedaban heridas. Heridas que él se llevó y que ella, aunque no lo diga, también carga. Porque cuando hay tanto dolor, tanta guerra, al final nadie gana. Y lo más irónico de todo es que, mientras Laura lo acusaba de infidelidad, muchos aseguran que ella también tenía sus secretos. Rumores de control de otras personas, de situaciones turbias. Pero, como siempre, todo eso quedaba escondido bajo la alfombra del espectáculo. Cristian, con el tiempo, encontró su voz. Y esa voz hoy retumba más fuerte que nunca. Porque ya no tiene miedo. Ya no depende de nadie. Ya no calla. Hoy habla por él, y por todos aquellos que han sido víctimas de relaciones donde el amor se volvió una excusa para controlar, humillar y dominar. Este video es una llamada de atención. No todas las rupturas terminan en paz. Algunas terminan en fuego, en destrucción.
y otras como esta, en una mezcla dolorosa de verdad y espectáculo. Pero al final, detrás del show, hay seres humanos heridos. Que también sienten, que también lloran, y aunque el mundo haya tomado partido, aunque muchos hayan creído una sola versión, la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y esta historia, aunque envuelta en farándula, es una historia de supervivencia emocional. De alguien que se atrevió a decir, hasta aquí. Y eso, aunque no lo parezca, también es amor. Amor propio. Dicen que después de una tormenta siempre llega la calma. Pero nadie te advierte que esa calma viene acompañada de cicatrices. Que uno puede volver a sonreír, sí, pero con heridas que, aunque sanan, nunca desaparecen del todo. Y eso lo sabe muy bien Cristian Suárez. Después de todo el escándalo mediático, después de haber sido señalado, juzgado, malinterpretado y hasta ridiculizado en la prensa, Cristian intentó rehacer su vida. Y lo hizo con una mujer que llegó a su vida en el momento más inesperado, Adriana Amiel. Una mujer argentina, discreta, alejada del mundo del espectáculo, que se convirtió en su refugio, en su nuevo comienzo, en su compañera real. Se conocieron en Miami y desde el principio hubo una conexión que iba más allá de lo superficial. Adriana no buscaba fama, ni cámaras, ni titulares. Buscaba a un hombre que la amara con sinceridad. Y Cristian, desgastado emocionalmente por tantos años de una relación turbulenta, encontró en ella algo que había olvidado, paz. En el año 2020 decidieron casarse. Fue una boda sencilla, sin luces, sin escándalos, sin farándula. Un evento íntimo donde lo más importante no era el show, sino el amor. Pero claro, la tranquilidad de Cristian no le cayó nada bien a Laura Bosio. Porque mientras él intentaba mirar hacia adelante, Laura se encargaba de seguir mirando hacia atrás. En varias entrevistas volvió a arremeter con todo. Lo acusó de haberla engañado con Adriana cuando aún estaban juntos. Lo llamó traidor, desleal, oportunista. Y se victimizó como solo ella sabe hacerlo, con lágrimas, con drama, con frases dolorosas que impactaban a su audiencia, pero que también dañaban profundamente a Cristian y a su nueva esposa. En un programa internacional, Laura llegó a decir entre lágrimas, él me traicionó, se burló de mí, jugó con mis sentimientos. Me decía que me amaba mientras ya estaba con otra. Eso no se hace, yo lo di todo por él. Y el público, especialmente las mujeres mayores que siempre la apoyaron, la abrazaron con palabras de aliento. Pero pocos sabían la otra parte de la historia. Cristian, por su parte, se mantuvo en silencio durante un tiempo. Pero en una entrevista muy comentada, decidió contar su verdad. Y dijo algo que dejó a todos pensando, yo no la dejé por otra mujer. Yo la dejé porque ya no podía más. Porque me estaba destruyendo. Después conocí a alguien que me dio lo que Laura nunca me dio, tranquilidad, respeto, libertad. Y aunque Cristian intentó mantenerse al margen, Laura no lo dejaba tranquilo. Seguía enviando indirectas, seguía saliendo en medios hablando de él. Incluso, llegó a insinuar que Cristian le había querido alzar la mano en más de una ocasión. Una acusación gravísima que dejó en shock a muchos. Yo reaccionaba así porque tenía miedo. A veces él se ponía agresivo y yo solo quería defenderme, decía ella con voz quebrada en televisión. Pero esa versión fue rechazada por Cristian, quien aseguró jamás haberla tocado ni con el pétalo de una rosa. De hecho, afirmó que muchas veces fue él quien tuvo que calmar las explosiones emocionales de Laura, que eran violentas y difíciles de controlar. A pesar de todo eso, Adriana decidió quedarse con él. Incluso sabiendo que su relación con Cristian sería constantemente comparada, señalada, e incluso atacada. Y lo vivió en carne propia. Porque, aunque no era figura pública, los medios la buscaron, la acosaron, le pidieron entrevistas. Querían que respondiera a las acusaciones de Laura, pero ella, con una dignidad admirable, decidió guardar silencio. Adriana sabía que estaba con un hombre herido. Que su alma todavía sangraba por todo lo vivido. Pero no lo juzgó, lo acompañó, lo ayudó a sanar, y hoy, aunque Cristian ha logrado rehacer su vida, esas cicatrices siguen ahí. Porque no es fácil vivir, sabiendo que alguien con tanto poder mediático puede, en cualquier momento, armar un escándalo y hundirte otra vez. No es fácil construir algo nuevo cuando el pasado sigue apareciendo en cada titular. Cristian ha dicho que no guarda rencor pero sí dolor.
Que no quiere hablar mal de Laura, pero tampoco va a seguir permitiendo que lo crucifiquen públicamente. Y que, aunque ha renacido, ese renacer vino con precio. Porque la libertad no siempre llega en silencio. A veces llega con gritos, con lágrimas, con despedidas que duelen hasta los huesos. Y Laura, bueno, Laura sigue siendo Laura. Dramática, intensa, impredecible. Y aunque públicamente dice que lo ha superado, cada vez que habla de Christian en entrevistas, algo en su voz la delata. Porque, aunque lo perdió, no lo ha soltado del todo. Porque hay amores que, aunque duelen, se vuelven obsesión. Y esa obsesión se disfraza de lágrimas, de ira, de palabras fuertes. Este vídeo nos recuerda que el amor, cuando no es sano, deja cicatrices profundas. Y que incluso cuando se renace, esas cicatrices te acompañan. Te recuerdan quién fuiste, qué aguantaste, y por qué decidiste decir basta. Hay historias que no se cierran con un punto final, sino con una herida que nunca deja de arder. La relación entre Laura Bosio y Christian Suárez no fue solo una historia de amor. Fue una tormenta que se vivió públicamente, que dejó marcas en ambos y que, hasta el día de hoy, sigue haciendo eco en cada entrevista, en cada lágrima, en cada palabra no dicha. Cuando uno piensa en lo que dejaron atrás, es imposible no hacerse esta pregunta: ¿qué legado dejó esa relación? ¿Qué enseñanza queda después de tantos años de gritos, escándalos, llantos en televisión y acusaciones cruzadas? El legado es amargo, es una historia rota que expuso lo más íntimo de una pareja al mundo entero. Que convirtió el amor en espectáculo. Que transformó el dolor en contenido para programas de chismes y titulares de revistas. Y lo más duro de todo, que rompió a dos personas que, tal vez en algún momento, se amaron de verdad. Christian Suárez, después de todo lo vivido, ha aprendido a guardar silencio. Ese silencio que duele, pero que también protege. En más de una ocasión se ha negado a hablar mal de Laura, pero eso no ha evitado que las palabras de ella sigan saliendo como cuchillos. Porque Laura no ha dejado de hablar de él. No ha dejado de llorar en cámaras, de acusarlo, de decir que él fue el culpable de su dolor, de su caída emocional, de su vacío. Y es ahí donde este capítulo toma un giro profundo, cuando nos damos cuenta que, a veces, el dolor no viene solo del abandono, sino de lo que nunca se resolvió. Laura Bosio no ha soltado completamente esa historia. La lleva como una cruz. Y en cada entrevista lo demuestra. Tal vez porque aún la duele. Tal vez porque, de alguna forma, esa relación definió una etapa clave en su vida. Pero también hay que decirlo con claridad, hay amores que no sanan, que se enquistan. Que se vuelven tóxicos, destructivos, hasta peligrosos. Y lo que vimos durante años en esa relación fue eso, una guerra emocional donde ambos salieron heridos. Lo impactante es que mientras Laura se quedó en el discurso, en el recuerdo, en el dolor que no cesa, Christian eligió la reconstrucción. Eligió caminar hacia otro rumbo. Intentar ser feliz, aunque eso implicara llevar el peso de ser el villano, ante los ojos de muchos que solo escucharon una versión de la historia. Y Adriana, su actual esposa, representa justamente eso, la nueva etapa, el intento de sanar, de volver a empezar. Pero incluso ese nuevo amor no ha estado libre de sombras. Porque las palabras de Laura siguen retumbando. Porque cada vez que aparece llorando en una entrevista, diciendo que la traicionaron, que la engañaron, que fue víctima, el pasado vuelve a hacerse presente. Y es ahí cuando uno se pregunta, ¿es posible dejar atrás una historia tan mediática, tan expuesta, tan desgarradora? Christian ha dicho muchas veces que no le interesa limpiar su imagen, que no busca venganza, ni tampoco reconocimiento. Solo quiere paz, solo quiere ser feliz. Pero eso, cuando el pasado te sigue mencionando con nombre y apellido, no es tarea fácil. El legado de esta historia rota es, quizás, una advertencia. Una advertencia sobre lo que pasa cuando el amor se mezcla con poder, con manipulación, con control. Una advertencia sobre los peligros de exponer lo íntimo ante el mundo. Y sobre todo, una advertencia sobre lo difícil que es reconstruirse después de haber estado roto por tanto tiempo. Laura Bosio ha quedado marcada. El público la sigue viendo como la mujer intensa, pasional, que sufrió por amor. Pero también como la mujer que no sabe soltar, que usa su dolor como escudo, como arma, como justificación. Christian, en cambio, ha optado por el camino más difícil, el del silencio. Porque hablar puede defenderte, pero también te ata a lo que ya fue. Y él no quiere más cadenas.
Él quiere dejar atrás el capítulo más doloroso de su vida. Y aunque en esta historia no hay villanos ni santos, sí hay víctimas. Víctimas del amor mal manejado, de la fama, del ego, del rencor. Víctimas de una historia que, aunque terminó hace años, aún sigue viva en el recuerdo colectivo. Hoy, cuando uno ve a Laura llorando en televisión y a Christian viviendo lejos del escándalo, se entiende que ambos eligieron caminos opuestos. Pero la historia que vivieron juntos aún los define, aún los persigue, aún los lastima, porque sí, se puede seguir adelante. Pero el pasado, cuando ha sido tan fuerte, no se olvida. Y en este caso, tampoco se perdona tan fácilmente. Este capítulo es el cierre de una historia que aún duele, de una relación que nos enseñó que el amor no siempre es suficiente. Que el respeto y la paz deben estar por encima de la pasión y la fama. Y que, a veces, lo más valiente no es quedarse, sino saber irse. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si alguna vez pasaste por algo parecido o conoces a alguien que lo vivió, te invito a que nos dejes tu comentario aquí abajo. Queremos leerte, queremos saber tu opinión. Recuerda suscribirte a nuestro canal Secretos de Historias, darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos, con tus familiares, con esas personas que disfrutan de conocer lo que hay detrás de los grandes personajes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias impactantes, más secretos y más verdades que merecen ser contadas. Hasta pronto.